Fondos de inversión. Hoy vamos a hablar de esto porque hay muchísimos clientes que me están preguntando cuál es la mejor manera para empezar a invertir. Mejor en acciones, mejor en fondos, fondos indexados, vías, ¿por dónde empiezo? Están un poco liados, ¿no? Y justamente hoy vamos a hablar de un producto, bueno, varios productos, pero generalmente un concepto de inversión que suele ser bastante mal llevado, digámoslo así, por las entidades financieras y considero que era de rigor pues contaros cómo funcionan los fondos, cuál es la gran diferencia entre los fondos y las acciones. Vamos a hablar de tres fondos de inversión. Esto no es un consejo de inversión, pero sí cómo buscar esos fondos de inversión o qué tienes que tener en cuenta antes de invertir y sobre todo cómo diversificar tu capital de forma inteligente. Así que vamos a entrar de lleno ya en esto, ¿ok? Bien, si hace unas semanas más, hace 2, 3 semanas, justamente el podcast de Hablando de Dinero fue de tipos de inversiones. De hecho, si no lo has visto, te animo a que lo veas porque hablamos de fondos, bueno, ¿qué son? ¿No? Sobre todo conceptos, ¿qué son las acciones? ¿Qué son los PIAs? ¿Qué son los fondos indexados? Etcétera, etcétera. Hablamos de varios productos diferentes. Una cartera siempre tiene que tener diferentes productos. Eso sería lo inteligente, tanto a corto como a medio como a largo plazo, para que hagamos un puzzle ideal. Cada persona es un mundo, pero por lo general suele ser mejor así. Pues si hablamos en conceptos generales, hoy vamos a hablar detenidamente de los fondos de inversión. Vamos a empezar hablando de qué es realmente un fondo de inversión, porque mucha gente invierte en cosas que no sabe y luego, pues así viene luego esa letra pequeña, ¿no? Ay, pues no me dijeron esto, yo no me informé bien, ¿no? Muy pocos inversores me llegan diciendo no me informé bien, sino más bien me estafaron o me dijeron que era una cosa y luego era otra. Bueno, vamos a hablar bien de los fondos de inversión. Pero para eso vamos a dar un pasito atrás. Acciones, vamos a empezar por ahí. Porque el mundo de la bolsa para muchos es peligrosísimo, le da muchísimo miedo el invertir en bolsa, invertir en algún producto que le pueda dar un 7, un 8, un 9% de rentabilidad, pero sin embargo se hipotecan a lo mejor a 30 años y eso no les da miedo, cuando eso justamente le podría dar mucho más miedo que invertir a 20 o a 30 años en bolsa, que está comprobado que estadísticamente hablamos de un promedio, si se hace en un índice ideal, como el SP 500 y tal, o un MSCI World o tal, pues suele dar entre un 7, un 8, un 9%. O sea que es mucho más rentable la bolsa, sí, se hace bien, obviamente, no en cualquier cosa, que muchas veces otros productos que no son tan interesantes. De hecho, muchos de mis clientes invierten solo en bonos del tesoro, letras o tal, o renta fija, y la renta fija está comprobada que los últimos años no ha sido para nada rentable si lo comparamos o lo equiparamos con la bolsa. Entonces, yendo entonces al punto, y antes de entrar en de lleno en lo que serían los fondos de inversión y hablar de estos tres que te quiero compartir, más que nada porque veas tres diferentes ejemplos de tres diferentes gestoras, no es por nada. No porque no me llevo comisión por, por vender estos productos, ni mucho menos, ya sabes que todo esto te hace de forma altruista. De hecho, mis clientes que piden un asesoramiento financiero lo hago siempre de forma a coste cero, porque lo que quiero es que más gente se eduque financieramente. Luego ya, si quieren invertir en un producto o en otro, o si quieren ser asesorados o tal, pues eso es otra historia. Pero por lo general suelo hacerlo de forma, pues, como digo yo, si todo lo que he ido aprendiendo lo puedo enseñar ahora, pues justamente para eso también se hace este canal, ¿no? Entonces, invertir en acciones puede ser una muy buena idea si sabes qué acciones comprar. ¿Vale? El tema está en que generalmente, ¿no? Mi cliente suele dejarse llevar por algún pop que le ha saltado así por Instagram o algún amigo suyo que es mecánico o que es zapatero y le dice un consejo de inversión y él le hace caso, cosa que no deberíamos hacer porque no son profesionales. Y bueno, por lo general suelen ser como más arrebatos, más pasionales que un plan de acción determinado, que es justo lo que deberíamos hacer, un plan de acción. Porque sin un plan de acción, si te dejas llevar emocionalmente en bolsa y en la vida por lo que te dicen los demás, no vas por buen camino. Hay que tener un plan súper estructurado, súper claro y sobre todo invertir todos los meses de forma sistemática. Eso es lo que va a provocar que duermas tranquilo por la noche y que yo también con mis clientes sé que duermen tranquilo por la noche porque invierten a 15, 20, 30 años, ¿vale? Entonces, dicho eso, ¿no inversión en bolsa puede ser una buena idea? Pues depende, todo depende. Depende de tu perfil de inversor, que todo eso en un estudio financiero vemos cuál es tu perfil de inversor, tu aversión al riesgo, tu situación, porque tú puedes tener un 25 años y puedes tener a lo mejor más posibilidades de que si te caes te puedes levantar
que una persona que invierte con 50 o 55, es diferente. También el horizonte temporal es fundamental, pero también el bagaje que tenga la persona. Hay personas que con 20 y pocos años han invertido sola en su vida en criptomonedas y creen que se puede sacar una cantidad ingente de dinero en criptomonedas cuando está visto y comprobado que en el 2022, pues justamente hace 2 años, cuando la bolsa se desplomaba un 15, un 20%, las criptos cayeron un 80%. Entonces, hay que tener, pues, no marcapasos, porque si no, la palma totalmente. Hay que tener, pues, cierta aversión al riesgo dependiendo de cada persona, lo puede hacer o no. Y puede ser recomendable o no invertir por tu propia cuenta y riesgo en acciones. ¿Qué sería un fondo de inversión? Pues justamente un fondo de inversión es un conjunto de acciones, digámoslo así, te voy a decir en términos bastante coloquiales, una cesta de diferentes acciones, generalmente de una temática determinada, o varias, pero generalmente suele ser de una temática determinada, tipo tecnología o salud, o ahora vamos a ver otra, ¿no? De ecología, tal. Pues acciones que tienen como un nexo en común, un hilo conductor, que suele ser un punto determinado, tipo tecnología y tal, o salud o lo que sea, y que en lugar de que seas tú quien tiene que elegir las mejores acciones, porque hay millones de acciones, mejor millones de empresas, o cientos de miles de empresas, pues justamente que sea un agente externo que sabe de esto, que se llama una gestora, que puede ser desde AXA hasta Allianz o BNP Paribas, vamos a hablar de tres de ellas, o Amundi, etcétera, que saben de lo que hablan porque se dedican a esto. Y porque sean gestoras no tienen por qué tener buenos resultados. Hoy vamos a hablar de tres fondos que sí son adecuados, que sí son bastante rentables. Yo te digo, no es un consejo de inversión, pero algunos de estos productos pues son contratados por mis clientes. Yo te diré cómo hacerlo, pero eso te lo diré al final del vídeo, ¿vale? Entonces, en resumen, si tú compras acciones, comparando acciones con fondos, si tú compras acciones, la ventaja es que generas dividendos de esas acciones, que son ingresos pasivos. Ejemplo, me lo invento. Tú compras acciones de Amazon y te dan un 3% de dividendo al año. Pues esos son ingresos que tú recibes porque eres realmente accionista de la compañía. Sí, tienes un 0,001, pero tienes un porcentaje de la compañía y por tanto puedes elegir o puedes decidir, eh, tú y yo nos entendemos, puedes tomar decisiones dentro de la empresa. ¿Cuál es la gran diferencia entre un accionista y un copartícipe, que se llama el que compra fondos de inversión? Pues un copartícipe no recibe los dividendos, pero a diferencia del accionista, está recibiendo una cartera de acciones que por separado, comprada una por una, pues posiblemente le costaría muchísimo más dinero. De hecho, ahora vamos a hablar de que hay ciertos fondos que necesitan mucho capital para poder entrar. Y claro, eso no está en los bolsillos de todo el mundo. Si compraras acciones de 20 compañías, seguramente sería un capital importante que tal vez no tengas. Y si lo haces a través de un fondos, pues puedes tener esa ventaja, ¿no? Ventaja también que si compras acciones, por decirte dos o tres, hay muchísimas, ¿no? Pero pues, si compras acciones, cada vez que tú tengas beneficios, cada vez que tú cobres dividendos, al año siguiente en la declaración vas a tener que declarar justamente ese incremento patrimonial, ese incremento patrimonial que tienes que pagar por el porcentaje que te toque en Hacienda al año siguiente. Mientras que en un fondo de inversión, mientras tú no vendas, realmente no tienes que estar, o sea, los ingresos que te han generado, esos, no por dividendos, sino por la propia revalorización del fondo, porque son como acciones, grupos de acciones que vas incrementando. Tú puedes hacer traspasos entre fondos a coste cero, tú puedes hacer, si no vendes el plan o no vendes el producto, pues lo dejas a 5, 10, 15 años, pues puede ser una muy buena estrategia porque ciertamente vas a ir generando ingresos y no vas a tener que estar pues, pagando Hacienda todos los años en tu declaración, bla, 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 ¿no? Mientras no haya venta de productos, no hay, obviamente, un incremento patrimonial y, por lo tanto, ahí, en ese momento, es cuando sí habría que pagar al fisco, ¿no? Todo hay que verlo y todo hay que leerlo. Entonces, ventajas muchas. ¿Cuáles son las principales inconvenientes que tiene un fondo de inversión? Bueno, aparte del mencionado de que no te genera dividendos, pero lo genera por otro sitio, otro de los principales inconvenientes, digámoslo así, es que suelen ser caros. ¿Por qué caros? Porque si una acción la compras directamente al mercado y si te cuesta 100, pues te cuesta 100 más la comisión que le pagas a la gestora o al broker que te lo vende o que te lo comercializa, pues el fondo de inversión lo sueles hacer con una o con varias gestoras. Si lo haces con una gestora y te cobran un porcentaje de gastos de entrada o un porcentaje de gastos de corretaje, lo que sea, pues a lo mejor va a ser un poquito más caro que este,
pero al fin y al cabo no son grandes cantidades porque está todo regulado. Obviamente, yo siempre voy a recomendar fondos de inversión que estén regulados siempre por la CNMV, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Nada de cosas raras, ¿vale? Nada de productos extraños que no lo conocen ni en su casa, no. Fondos de inversión suelen ser muy transparentes porque están, pues, todo muy estructurado. Entonces, dicho esto, ventajas e inconvenientes de los fondos de inversión, cuando yo hablo con mis clientes, siempre veo su situación. No quiere decir que todos tengan que invertir en fondos de inversión, no. De hecho, hay otros productos que son como cestas de fondos de inversión, ¿vale? Si los fondos de inversión son cestas de acciones, pues hay productos que son 4, 5, 6, 7 fondos de inversión que fiscalmente tienen una mejor tributación y una serie de cosas que no vamos a hablar hoy de tributación, pero tienen ventajas fiscales, sobre todo a la hora de retirar el producto, cuando te jubiles o lo que sea, y que suelen ser más interesantes que comprar fondos por separado. Pero, bueno, hay que decir que suele ser bastante interesante al menos conocer cómo funcionan los fondos de inversión. Vamos a entrar de lleno ya en tres, voy a presentaros tres, voy a compartir pantalla que lo tengo por aquí preparado. El primero es de una gestora, vamos a leer por dentro cómo es un fondo, ¿no? De hecho, yo utilizo mucho esta página, es quefondos.com, te animo a que la investigues un poquito, porque funciona muy, muy, muy bien. Tanto la página de Morningstar como la de quefondos.com funcionan muy bien porque están prácticamente, si se sabe buscar, están todos los fondos que puedes encontrar en el mercado. Así que vamos a hacer un pequeño zoom aquí para ver este producto que se llama BNP Paribas Global Environment Classic Cap. Bueno, súper largo. Suelen tener esa desventaja y es que tienen nombres muy largos. Pero bueno, más allá de eso, el primer nombre o el primer nombre y apellido suele ser el de la gestora. En este caso, BNP Paribas, que ya sabemos que es una de las principales gestoras a nivel mundial, en este caso francesa, y que tiene y gestiona cientos de fondos de inversión, miles de fondos de inversión. ¿Qué significa el siguiente subnombre o el siguiente apellido? Pues el Global Environment Classic Cap, pues es justamente te habla de en qué invierte ese fondo. En este caso, como te dice aquí, la gestora es BNP Paribas, la categoría es ecología, este es un fondo que invierte en ecología, y dentro de ecología en sectoriales. Suelen ser fondos de inversión, en este caso, pues, que invierten en un sector determinado de la ecología, como vamos a ver ahora, ¿no? ¿Y qué significa esto de las estrellas? ¿5 estrellas es mejor que 4? No tiene por qué. Es un rating, ¿vale? Es un ratio que se pone, que está catalogado a nivel internacional, que 5 estrellas suele ser un fondo de top, seguramente más caro también, pero el 4 o 3 estrellas suelen ser fondos muy buenos, dependiendo del sector, pero suelen ser fondos muy buenos. A nivel de volatilidad, ahora vamos a hablar de esto, porque lo quiero ver que tengo que tocarlo un poquito más abajo. Y aquí muy importante, detalle del fondo. Aquí te dice exactamente la política de inversión. Sé que en muchas ocasiones son tecnicismos que no se entiende el común de los mortales, pero yo voy a intentar explicártelo lo más simple posible para que lo entiendas de forma muy sencilla. El objetivo de inversión de este subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo, ¿vale? Ya estamos quitando de una sola asentada que el fondo invierte a corto plazo. No lo es, no es un fondo que invierte a 2 o 3 meses, no lo es. Tampoco es un fondo que invierta a 20 o 30 años, no lo es. Sino que el valor de los activos es incrementar los activos en el medio plazo. Llámese medio plazo entre 5 y 10, por general, años. Este subfondo temático tiene como objetivo ayudar a acelerar la transición hacia un mundo sostenible centrándose en los retos relacionados con el medio ambiente. Bueno, pues interesante, ¿no? Su fondo invierte al menos el 75% de los activos en valores de renta variable y o equivalentes de renta variable, emitidos por empresas que desarrollan una parte significativa de su actividad en mercados medioambientales. Bueno, aquí podríamos estar leyendo toda la política de inversión. Por lo general, lo que te quiero decir con esto es que en estos renglones, estos 5 o 6 renglones, te dice exactamente en qué invierte el fondo, cuál es la visión global de este fondo. Y siempre, muy importante esto, a diferencia de las acciones, que esto no lo mencionábamos anteriormente, suelen tener un índice de referencia, ¿vale? Es lo que en los fondos indexados se llama justamente eso, el índice indexado A, ¿no? En este caso la referencia es el MSCI World, que es el índice por antonomasia junto con el S&P 500 a nivel mundial, que son los que mueven el cotarro, ¿vale? Los que mueven el mundo. En este caso, pues va pegado al MSCI World, ¿no? Si se llama batir a tu benchmark, ¿no? El benchmark es como tu índice de referencia, batir el benchmark es superarlo, ahora vamos a ver si lo supera o no,
o si está a colación, pero igualmente todo lo que sea, el objetivo del fondo va a ser, de este fondo y de cualquiera que tenga un índice de referencia, que son prácticamente todos, pues es intentar batir a su índice de referencia. Si el índice de referencia ha hecho un 12, pues hacer un 14. Si el índice de referencia ha hecho un -6, pues no hacer un -8, sino un -3 o un -4. Eso es lo que suele ser lo normal. Si ha hecho un 20, pues hacer un 18. Que lo supera, pues sería genial, pero por lo general suele ser bastante equiparable a ambos, ¿no? Valor liquidativo, bueno, la última valoración, esto está a fecha de 26 del 7 del 2024, el valor liquidativo es de 319,93 euros, esto no es tan importante, esto sí es muy importante, el patrimonio, este fondo tiene un patrimonio de 565.412 millones, en este caso, o sea, patrimonio en miles de euros, ¿vale? O sea, hablamos de un fondo que tiene 565 millones de euros en valor patrimonial. Eso quiere decir que no es un fondo pequeño, ni muchísimo menos, y todo lo contrario. Si tú quieres invertir en un fondo que tiene un patrimonio de 1 o 2 millones de euros, posiblemente no sea tan buena opción como hacerlo en un fondo que tenga un patrimonio importante. Y ahora, para los que sois de gráficas, y os encanta igual que a mí las gráficas, pues esto os va a encantar. ¿Por qué? Porque aquí vemos en los últimos 5 años cómo se ha comportado el fondo. A mí, realmente, te confieso, no importa para nada, y para mis inversores tampoco, para mis clientes tampoco, cómo se ha comportado el fondo en un mes. ¿Vale? Te lo pongo aquí. Da igual lo que ha hecho en un mes. Ni siquiera lo que ha hecho en 3 meses, en 6 meses, o en un año. No me importa tanto lo que ha hecho en un año. Sí empieza a ser más interesante el periodo de 3. Estos son 2 años. Cómo se ha comportado en 3 años es importante. Cómo se ha comportado en 5 suele ser el índice que yo tengo más en cuenta de cara a, bueno, recomendárselo o no a algún cliente. En 10 años también, a muchos de los productos también lo hacen, pero yo prefiero en 5. En 5 tengo una visión completa de cómo se ha comportado. A nivel ecológico, la ecología sería el amarillo, el color dorado, o a nivel el mercado ecológico, teniendo en cuenta que sería el MSCI World, el índice de referencia, pues el producto o el índice se ha comportado de esta manera. ¿Cómo se ha comportado este fondo? Pues ya veis que en azul veis el fondo de BNP Paribas Global Environment. No ha batido a su índice de referencia, sin embargo ha hecho un porcentaje bastante importante que lo vamos a ver aquí. ¿Vale? De todo esto, ahora vamos a hablar de la parte de la izquierda, pero por visión primera, yo siempre miro a 5 años cómo se ha comportado el fondo, un 53% en 5 años, quiere decir que ha superado el 10% anual, que es 3 veces la inflación, y su categoría ha realizado un 96%, quiere decir que ha quedado bastante lejos de su categoría, sin embargo es un fondo bastante potente en cuanto a batir lo que sería la inflación, hacerlo un por 3, como digo, ¿no? Si la inflación está al 3%, un poquito más, pues todo lo que sea superar un 9%, en este caso más de un 10, casi un 10,5, pues sería una cifra bastante lógica, cómoda. O sea, es bonito, ¿no? El poder tener un producto el cual pues tenga un porcentaje que no sea un 4, un 5%, sino que sea entre un 7, un 10%, que sería lo ideal. En este caso supera el 10. Aún así, fijaros que en el ranking te dice que este producto es en los 222 productos que hay de este sector, ocupa la posición número 118, o sea, no es el mejor, pero está muy bien posicionado, sobre todo en rentabilidad. Y no se tiene en cuenta, ojo, no es el 1 el que sea más rentable y el 2 el que sea menos rentable, sino que se tiene en cuenta otros muchos parámetros. Volatilidad, cosas que vamos a ver ahora. Vale, a 3 años, ¿cómo se ha comportado el fondo? Mira, en 3 años te ha hecho un 7%, ten en cuenta que estaba el COVID de por medio, ha hecho un 9,61 su categoría y bueno, dentro de lo que cabe está bastante bien posicionado, ¿no? Y esto que dice del quintil, bueno, no es para cualquier ciudadano de a pie, no es tan relevante, pero sí se tiene en cuenta diferentes parámetros para ver si está valorado como nivel 4, que sería el mínimo, nivel 3, que sería una posición adecuada, un nivel 2, que sería, bueno, por ejemplo, en el año, hace 3 años o hace un año, estaba en el quintil 2 y ahora ha pasado al quintil 3. Ha bajado un poquito su categoría, digámoslo así, ¿vale? Pero todo lo que sea nivel 1, que sería el quintil superior, sería lo ideal, tener un fondo de inversión ahí, pero no tienes por qué tener todos tus fondos como de quintil 1. Siempre está bien que estén bien diversificados. En este caso, como te digo, es un fondo bastante aceptable por rentabilidad y como vas a ver ahora también por volatilidad.
Rentabilidades anuales que ha hecho cada año. Pues mira, en 2024 pues ha hecho un 9%, en 2023 hizo un 11%, en el 22, pues, bueno, todos los mercados cayeron, en este caso un 18,85%, en el 21 hizo un 29%, tremendo, ¿eh? En el 20 hizo un 12% con COVID incluido, ¿no? Aquí ves su categoría y aquí pues igualmente, ¿no? El ranking que ocupa ahí el quintil. Y lo que decíamos antes, muy importante, la rentabilidad media a un año, bueno, no es tan importante, y el ranking, pero sí lo es la volatilidad, 14%, ¿es mucho, es poco? Pues depende, depende. Si tú has tenido un 53% en 5 años y has tenido, eso es como lo que has llegado a ganar, pero has tenido una volatilidad del 50%, pues sería muy alta. Pero si tú has ganado un 10% en 5 años y has tenido una volatilidad del 6%, pues es muy baja. Por tanto, tenemos que equiparar lo que sería la rentabilidad del fondo versus esa volatilidad, lo que es el riesgo, o sea, la volatilidad sería como los picos altos y bajos que ha tenido el fondo. Si ha subido y bajado mucho, pues esa sería una volatilidad muy alta. Puedes tener un gran riesgo. Sin embargo, una volatilidad en torno al 10, un 15%, si da rentabilidades interesantes como en este caso, pues lo podemos asumir, no hay ningún problema. Otra cosa es que tuviera una volatilidad del 25% y te hubiera dado una rentabilidad del 2%. Eso no sería admisible para nada. En este caso, bueno, como ves aquí está el leasing, que sería como el DNI del fondo de inversión. La fecha en la que se ha ido constituido también es importante. Hay que tener en cuenta que hay de todo, está en la viña del señor, pero por lo general yo siempre suelo recomendar fondos que no tengan una fecha de constitución demasiado baja, o sea, demasiado hace poco tiempo que se haya constituido, sino más bien que tengan más de 5 años por lo general. También es cierto que hay fondos muy interesantes que se han constituido en los últimos años que se podía diversificar la cartera también en ellos, pero bueno, eso es una opción. La divisa está en euros, el gasto fijo por pagar para estar en este fondo sería un 1,75, que está bien dentro de lo que cabe, no hay gasto variable ni tampoco de depósito, el gasto de suscripción sería hasta un 3%, aceptable dentro de la ley, reembolso no tendría, o sea, si hay un reembolso no tendría gasto de reembolso y la aportación mínima no tiene, ¿vale? En este caso, en este ejemplo, pues no tendría. Bien, esto le hemos tardado un poquito más porque es como el primero que quiero que veamos. Vamos a ver ahora uno de Fidelity, en este caso Fidelity Funds World, en este caso pues de la gestora Field Investment International, Fidelity, renta variable global y está dentro de la subcategoría de la renta variable, un fondo de renta variable. Tiene 3 estrellas en el rating V2 y tiene 2 puntos de volatilidad, o sea, es una volatilidad alta, pero vamos a ver si merece la pena o no, ¿no? Teniendo en cuenta que su índice de referencia es un MSCI World y que su valor liquidativo, bueno, su patrimonio es de 777 millones, pues creo que es bastante potente y no sobra decir las palabras que es un índice bastante gordo, ¿vale? A nivel de 5 años, ¿cómo se ha comportado? Pues aquí lo vemos. Si la renta variable internacional global, que sería su benchmark, su índice de referencia, es el color dorado, el fondo ha sido un pelín, ha tenido un benchmark negativo por un poquito, pero ha tenido igualmente una rentabilidad, como ves aquí, bastante aceptable, ¿eh? De hecho, en 10 años casi que lo ha batido. Bien, entonces, ¿qué más tenemos que mirar aquí? Como igual que vimos anteriormente, un 49,87% en 5 años. Aunque su categoría dio un 65, igual este producto ha dado un 49,87, que es bastante potente. En 3 años igualmente ha sido positivo en un 14, en un año ha dado un 13,94. Esto no es tan relevante, pero en 3 y sobre todo 5 años sí es bastante relevante. Y está actualmente en un quintil del 3, que está muy bien. Y bueno, respecto a la volatilidad, la rentabilidad promedio está aceptable y la volatilidad, si lo comparamos con el anterior, pues es menos volátil, o sea, no hace tantas subidas y bajadas, tantos dientes de sierra, sino que sería más así. Volatilidad baja sería esto, volatilidad media sería esto y volatilidad muy alta sería esto. Entonces, 10,77 estaría aceptable, teniendo en cuenta que ha dado un 49,87 en 5 años, que es prácticamente un 10%, estaría medianamente aceptable. Este es su easing, su fecha de constitución, pues del año 2000, está en euros, aquí tenemos, ¿no? Los números. En este caso, por ejemplo, necesitaría $2.500 para poder realizar una aportación a este fondo de inversión, aunque luego al final te voy a contar una manera para que puedas invertir en este y otros fondos de inversión sin que tengas que tener esos $2.500, ¿vale? Si te interesa, quédate hasta el final del vídeo.
Bien, el tercero y último, AXA World Funds, el Volving, ¿vale? En lo que la gestora es AXA, renta variable global, igualmente la subcategoría es renta variable. 2 estrellas en el rating V2, podría ser más, pero no está mal, y tiene una volatilidad bastante, también un poquito alta. ¿Cuál es su índice de referencia? El MSCI World, también el Total Return, en este caso. 77.832 millones, o sea que potente, fuerte, y la rentabilidad en un día me da igual. ¿Qué ha hecho en 5 años este fondo? Mira, pues en este caso este fondo, la renta variable internacional, el color dorado ha dado, aquí lo ves, ¿no? Un 167% en 5 años, y este fondo un 144% en este caso, ¿no? O sea que ha estado puntualmente desde el año 2019 o así hasta el 2022 casi, pues por encima de su benchmark, muy interesante, pero ahora mismo está un pelín por debajo, pero igualmente es bastante aceptable. Ahora, ¿qué importa? Pues ver aquí en 5 años que ha hecho, 41%, aunque su categoría da un 65%, está en un quintil bajo desde mi punto de vista, podría ser un 3, que sería bastante más aceptable, pero bueno, dentro de lo que cabe está bastante bien. Un 11,93 de volatilidad, ha dado un 41 de rentabilidad, muy bien. Y en este sentido, pues, la fecha de constitución pues, tiene más de 10 años, es un fondo estable, que ya hemos visto que tiene más de 700 millones de euros invertidos, y tiene unos gastos tanto de entrada como fijos y tal, pues bastante bajos o nulos. Así que tampoco son demasiado altos. Este sería un fondo interesante para poder diversificar tu cartera si es que así lo consideras, ¿no? Que todo esto, como te digo, lo haríamos de forma personalizada y lo miraríamos uno a uno. Pero bueno, en resumen, 3 cosas. La primera, en este vídeo, lo que quería hacerlo es un poquito más práctico para que vieras diferentes vehículos de inversión. Primero, es un vídeo en el cual pues, se ha hablado de los fondos de inversión, te he mostrado 3 fondos de inversión y te he mostrado desde dentro cómo se desgrana en una plataforma que se llama quefondos.com. Hay otras muchas, pero esa junto con Morningstar suelen ser las más adecuadas, las más completas. Y yo te recomiendo que fondos, porque la verdad que se descubren muchas cosas adentro. Si te gusta este mundillo, pues atácale ahí a diferentes fondos, ve buscando. La segunda cosa importante, no es un consejo de inversión ninguno de estos 3 productos, no es para que inviertas en este fondo, porque no es la idea, sino que es para que veas pues, uno de ecología, uno de renta variable, otro de renta mixta, tal. Pues, se pueden hacer carteras bastante interesantes. Y punto 3 y último, yo siempre recomiendo lo mismo. Cada persona es un mundo. Cada persona tiene, dependiendo de su edad, de su tipología, de su visión, de su horizonte temporal, de sus sueños, de sus deseos, va a tener una serie de plan personalizado diferente al tuyo. Entonces, cada persona es un mundo y por eso yo lo que hago es que de forma muy personalizada, ese es el tercer punto que te quiero contar, hago estudios personalizados a coste cero. ¿Por qué? Por lo que quiero es que más personas se den cuenta que es súper importante educarse financieramente. Si eres una de estas personas, si realmente te interesa el mundo de las inversiones, solicita tu plan financiero gratuito. Veremos si estos o otros fondos de inversión pueden ser para ti. Ya para guindar el pastel, para finalizar, como te decía anteriormente, hay herramientas o hay vehículos de inversión que fiscalmente suelen ser muy interesantes, sobre todo porque te ahorras un buen dinerito cuando vayas a rescatarlo, y que son cestas de fondo. Yo suelo con mis clientes, veo todas las posibilidades y la mayoría de ellos suelen aceptar más que invertir en un fondo en 2 o en 3, que no diversificas tanto, invertir en esta serie de productos que suele ser, como te digo, pues bastante más diversificar la cartera porque ya están creados. Allá inviertes en tecnología, inviertes en megatendencias, inviertes en renta fija, en renta variable, en fondos, en bonos, todo, ¿no? Para que en una cesta de productos de 5, 6, 7 o 4 o la cantidad de fondos que se le pueda poner, tanto de gestión activa como de gestión pasiva, tenemos de todo, pues pueda mi cliente estar mucho más tranquilo porque, punto uno, diversifica su cartera, punto dos, no tiene que estar pagando grandes cantidades pues has visto, uno de los fondos necesita 2.500 dólares para empezar. Aquí con 100, 200, 300 euros o con 500 euros se puede empezar a invertir todos los meses y se puede hacer una cartera bastante grande a medio largo plazo. Esto no son inversiones a 3 meses, no son inversiones a un año, suelen ser inversiones a 5, 10, 15 años o incluso más para complemento a jubilación, si es que te quedará algo según nuestro papá Estado, si nos va a dejar algo o no, ya se verá,
pero que tengas un complemento a la pensión de jubilación suele ser muy interesante. Y también como otro concepto que también contrata muchísimo a mis clientes es voy a amortizar mi hipoteca, quiero quitármela pronto, quiero eliminar mi hipoteca, pues voy a empezar a ahorrar en un producto como estos fondos de inversión o como cestas de productos que también funcionan muy, muy bien. Pero todo esto, como te digo, de forma personalizada, hacemos tu estudio, si te interesa, escríbeme y vemos cuál es el mejor horario para que puedas también tú tener tu propio estudio. Así que poco más decirte, si te ha gustado este tipo de vídeo, compártelo y si te has quedado hasta el final, oye, pues bien, es porque te gusta este tipo de vídeos, así que también coméntalo para que podamos hacer más vídeos similares a este. Nos vemos en el próximo podcast hablando de dinero.